Llegó nuevamente el fin de semana y con él el análisis más picarón y entretenido de todos, en la voz de Pablo Flores, Carlos García, Mauricio Olivares y César Campos. Esto es Un Balde, por favor. Comencemos. Bienvenidos a Un Balde, por favor. Pablo Flores, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está, mi hermano querido? ¿Todo Gusto bien? verte. Qué Tranquilo, bueno. no como vos allá, pero Sí. Y con nosotros nuestro embajador Carlos García. Carlos, ¿cómo estás? César, Pablito, Mauricio, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Mauricio ¿Cómo Olivares, ¿cómo está, hermano? Hey, mira, lamentamos realmente lo que ha pasado en tu vida ahí con lo que pasó de la persona que falleció, ¿verdad? Sí, gran Gran amigo de amigo, sí. Rollyman. Ya, Gran entonces, amigo de Rollyman. Mañana voy a estar ahí en la misa de cuerpo presente de cuerpo despidiéndolo. presente. Vaya. Y esperamos que el gran arquitecto, que Dios lo tenga en su gloria. Primero Bueno, Dios. hoy tenemos un par de invitados, tenemos no uno, sino que dos. Nuestro hermano Guillermo Pérez, que es licenciado en tecnología y en computación. Guillermo Pérez, ¿cómo estás? Hey, ¿qué tal César? ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Carlos? Carlos, gustazo de tiempo de no compartir palabras contigo. Y pues nuestro querido Mauricio Olivares, el Conchito, pues gran estima para ustedes y gran cariño. Gracias, se te Igualmente, agradece. igualmente, Memo, un fuerte abrazo. Y también con Bueno, nosotros Mito. el ingeniero Juan Carlos Ponce, que también ¿Cómo es licenciado, es ingeniero en tecnología y en sistemas. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros y que hayas aceptado nuestra invitación en este show de Un Balde, por favor. ¿Cómo estás? Hey, un gustazo, súper, un súper gusto verlos a todos, al Chavo Campos. Sí, bueno, a Carlos García, que tenía años de no Sí. saludarlo. ¿No lo es más peludo? Más o menos, ¿verdad? Era como la gasolina, cada vez más escasa. Al Concho sí lo va a ver peludo. Nuestro querido Paul Flowers, que ahí nos encontramos de cuarto de frente en la calle, y a nuestro querido Conchín, el inigualable Conchín, y con Memo, que nos hemos seguido. Un gustazo estar aquí, la verdad es más que un placer verlos. Perfecto, te agradecemos que estés con nosotros, Juan Carlos y también Guillermo. Bueno, y el tema de ahora va a ser el catolicismo. Realmente vamos a ver cómo desenvolvemos este tema, porque la vez pasada tuvimos a nuestro invitado, a Mauricio Granadino, y realmente nos quedamos ahí un poquito tratando de entender lo que realmente es la fe, ¿no? En el aspecto personal, porque realmente no lo tocamos. Así es que, Juan Carlos, tenés la palabra, hermano. Empecemos el show y vos vas a dar la pauta cómo vamos a desenvolver este tema. Ok, perfecto. La verdad que hablar de la fe no es tan complicado. Es más fácil de lo que uno cree o piensa. Y partamos de que la fe no es más que confianza. Confianza. ¿Y por qué no cuesta? Porque si vamos a hablar del catolicismo, podemos hablar muchísimo de él. Podemos hablar de lo administrativo, de su estructura, de todo lo que tiene que ver con cómo se conducen los planes desde la iglesia institución, y que aquí no terminaríamos nunca. Y por ahí es donde pues le brinca mucha gente, muchísima gente, le llama la atención los escándalos, ¿verdad? Que es lo que a todos les gusta como subrayar. Por ejemplo, el día que tuvimos la oportunidad de platicar de esta invitación, yo le decía a César que los escándalos han estado, están y estarán. Eso no va a cambiar nunca. El católico que venga y les diga a alguien que eso va a cambiar, no ha entendido dónde vive, no ha entendido quién es el ser humano, no ha entendido el mundo del creyente. ¿Cuántos escándalos? Por ejemplo, solo voy a poner dos para que quede plasmado que estamos muy conscientes de la iglesia en la que estamos y de la fe, ojo, no de la religión, de la fe que profesamos. Por ejemplo,
ahí anda la gran bulla, ya hace unos 4 años, que el obispo de Colonia había pagado aproximadamente más de $500,000 por sacar de la cárcel a un sacerdote de su diócesis, que lo metieron preso por deudas de juego. Más de 500,000 euros. Pero ojo, dinero va, dinero viene, sí. Pero si nos vamos a un pasito más adelante, que cualquiera se asustaría más, resultó que ese dinero estaba destinado para las víctimas de pedofilia. O sea, se ocupa el dinero ahí sí que para tapar otro hoyo. Destapamos un hoyo para ir a atrapar a otro. Que si nos asusta, y ahí ya voy yo a lo personal, no. Peores cosas he visto en mis amigos. Peores cosas he visto en mis amigos. Amigos de todo tipo. Como el Concho. Y yo he visto peores cosas con el Concho. Sí. Eso es un caso extremo. Es cierto. Resultó que ese año yo anduve ya por esas latitudes y llegamos a la basílica, a la catedral de Colonia, el día de Corpus, y me lo topo y me lo encuentro al cardenal. Cruzamos un par de palabras. ¿Al cardenal que había estado preso? No. Es que, ojo, pues de nuevo, el obispo pagó la deuda del sacerdote. Sí, es que esa ensalada estaba... Y al que me topé, al que me encontré ese día fue al obispo, ¿verdad? ¿Verdad? Okay. Y ahí estuvo platicando. Obviamente no del problema, ¿verdad? Que si lo voy a juzgar yo, no, a mí no me toca juzgar. Dios sabrá en su momento cuando estire los tenis, ¿verdad? Ahí les dejo un ejemplo. Otra situación, no sé si se dieron cuenta lo que salió ayer en el diario El Mundo. El padre Giuseppe Corò está con otro problemita. Entonces, ¿por qué pongo eso, verdad? Porque eso es lo que vende, eso es lo que a la gente le gusta. Es de la óptica de la iglesia. Así como les gusta andar viendo los escándalos de las Kardashians, les encanta, eso es lo que vende. Okay. Pero aquí podríamos pasar toda la noche, toda la vida hablando de eso. Pero a nosotros, los que realmente vivimos la fe, y aquí voy a subrayar yo, y los que hemos tenido experiencia de sentir a Dios en nuestra vida, y no sentirlo como diría una abuelita, de ay, qué Dios, qué bonito, si a Dios nadie lo ha visto. Como dijo el padre Rivas, vea. No, si a Dios nadie lo ha visto. Que nos presenten a alguien que ha visto a Dios. Yo les puedo asegurar, mi esposa no está aquí a la par mía, pero si estuviera, que nosotros hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Tocarnos, estar con nosotros. Nuestros hijos que algunos de ustedes los conocen, dan fe de ese Jesús en esta casa. Y no un Jesús de Biblia, ¿verdad? Yo por eso siempre he dicho de que cuando nos metemos en lo personal, ahí se pone bueno esto. Ahí es donde se pone bueno. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de algo que no he vivido, a menos que empiece a mentir. Claro. Ok, claro. Así de simple. A menos que empiece a mentir. Y como siempre he dicho también, si bien es cierto, los mandamientos por ahí andan, van y vienen de versiones en versiones y de profesiones y profesiones de fe, que por cierto, la vez pasada le decía a César que por ahí hay una investigación, una de las últimas, 5,400 aproximadamente expresiones diferentes de fe hay en el mundo, y solo dentro del cristianismo se estima que hay como 25,000 grupos diferentes dentro del cristianismo. Unos
el Jesús es el mismo, Pablo. Lo que pasa es que es como cuando vos el Johnny Walker te lo tomás un día con hielo, con coca, otro día te lo tomas sin hielo, coca. otro día te servimos el trago de los 3 chiflados y decís, híjole, este trago, guardámelo porque otro día vengo. O sea, déjalo ahí. No sí, entonces... Qué metáfora la tuya, vos. No, pero mira, el Pablo sabe lo que le estoy diciendo. Ese trago. Y mira, un gran paréntesis. No, ahí sí, casi veo a Dios. Y un gran paréntesis. Ahí está guardado. Desde que Pablo le pues sí, nadie igual que los 3 chiflados cuando abría, ahí sale tocando el esqueleto. Ahí sale. El trago así es. Pero ¿a qué voy? Mira, a lo que voy es de que cada ser humano va a agarrar el aguacate y lo va a cortar del palo. Y uno se lo va a comer sin sal, otro lo va a hacer guacamole. Y al guacamole uno le va a echar crema, al otro mayonesa, al otro tomate, otro cebolla. Y cada quien lo va a ir haciendo como le gusta. Claro. Y eso es lo que vamos viviendo. Eso es lo que vamos viviendo. No creemos que eso es, que eso es lo que... Bueno, no. Vamos a reformularlo. El pensamiento es que la Iglesia Católica, tiene esa preeminencia porque tiene un solo dogma, una sola estructura, como bien decís vos, ¿verdad? Y esa parte es lo que para mí es esencial de la Iglesia Católica. Porque si vamos a hacer la multiplicación de los panes, igual que de los dioses, no, compadre, es un supermercado de marcas en el cual, como bien decís vos, es el que más me guste a mí. Sí. Yo tengo el Dios de Trump, que es bueno atacar y destruir las ciudades, las civilizaciones. Sí, tengo el Dios de Epstein, tengo el Dios de ¿cómo se llama? de Hexet, que es de película. ¿Me entendés? Estamos hablando de diferentes dioses que no... si no le pones un orden, sí, olvídate. Sí, así es, pero el desorden lo propone el hombre, no Dios. No, claro. Y entonces... Ahora, si querés meto la cuchara como ateo, porque eso lo hemos inventado. Solo déjame terminar algo. Solo déjame terminar algo para que a cada quien hable y quieran opinar. Cuando yo estaba en la universidad, no se me olvida ese año de 1987, en la Universidad de California. Yo estuve rodeado de un gran amigo mío, Sam Gasbari, judío. Su papá era el embajador, no me acuerdo a dónde. A mi derecha de Jordania, y estábamos rodeados de todos los bombarderos, vea, por ahí. Cada quien hablando de sus cosas. Y no se me olvida la frase que me lanzó un hindú, Shankar se llamaba. ¿Cuánto tiempo tiene tu cristianismo? No tiene ni 2000 años. Así me lo dejó ir. 1987. Entonces dije yo, otra forma. ¿En ese momento tenía yo conciencia de Dios? No. Cualquiera me podría decir cualquier cosa. Pero hay un momento en la vida en la que uno se tropieza. Hay un momento en la vida en la que uno pasa por el camino a Damasco. Y eso es lo bonito en la vida. Fíjate que los 10 mandamientos a donde me quedé, ahí están. Pero cuando uno analiza la verdadera propuesta de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II y llegando hasta la doctrina social de la Iglesia, ahí es donde ahí duele. Ahí es donde te apretó el cincho y sentís que ya no sos 32, vea, como el concho, sino que sos 40, ¿entendés? Y el pantalón ya no te sube. ¿Por qué? Porque la misma Iglesia, imagínense, solo parafraseando una de las constituciones dentro del Concilio Vaticano II, el ser humano en su lecho de muerte tiene derecho hasta tomar del otro para no morir comida. Palabras del Concilio Vaticano II. ¿Cómo? Repetí eso. Si quieren me paro en lo que opinan después y se los leo. Atrás de mí tengo el concilio. Pero el concilio dice que el ser humano en su lecho de muerte tiene derecho hasta tomar del otro comida para no morir. Imagínense. Y no lo decimos nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Como lo dijo también, y voy a citar nuevamente al padre
Padre Rivas, vea. Pues sí, me dice, pero ¿y quién lee esto? Ah, momento, le dije. Eso ya es otra historia. El que quiera realmente formarse y quiera el camino para llenar su vida, para sentir a Dios, pues lo va a hacer. Ahora, el que no le interese, no lo va a hacer. Les voy a enseñar algo para que vayamos entrando en materia. Este libro que tengo en mis manos, que lo bloqueó la cámara, no sé por qué. Ok. No lo ven, ¿verdad? Tiene Jesús, me imagino. Borrado. Está todo borroso. No. De aquí lo tengo a la par mía. ¿Cómo se llama? ¿Es Jesús el que está en la portada? Como señor Romero. Es como tener seteado el video. Ahorita lo vamos a cambiar porque sí me interesa porque, que lo vean. Porque el fondo solo te ve el enfoque que tenés a tu rostro y ahora sí se ve bien. Ahí estamos, señor Romero. Vale. Sí, yo sé que a él lo iban a reconocer. Pero ahí viene lo interesante del libro. Ya, ok. Este libro lo saca la diócesis justo en los días que fue el asesinado. Ok. Nunca fue vendido. Nunca. Solo hay 35 copias, de las cuales yo tengo una. Otra está en la UCA. ¿Cómo llega esto a mis manos? Llega a mis manos porque de repente hubo alguien por ahí que dijo, hombre, miren, es que la onda no se trata de no matarás, no robarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. No. La vida del cristiano católico va más allá. Y la piedra de toque de nosotros es la palabra coherencia. Yo no puedo decir que creo en algo si no actúo como ese algo en lo que creo. ¿Que me va a costar? Ah, por supuesto. Claro, si es que nadie ha dicho que somos perfectos. Claro. Y ahí está el punto. El católico debe de entender, y muchos lo hacemos, que caminar en el gran proyecto que Jesús nos propuso, que se llama Reino de Dios, es una gran aventura. Y que muchas veces cometemos grandísimos errores, hasta con el más cercano que tenemos, que puede ser mi familiar. No digamos con el que iba pasando. Pero ¿qué va a pasar cuando nos digan, me viste desnudo y me vestiste? Me viste con hambre y me diste de comer. Me viste con sed y me diste de beber, etcétera. En otras palabras, me ayudaste cuando tuve necesidad real. Y ese es en sí, alrededor de toda la iglesia, la gran propuesta. Ahora, que estructuralmente se meten las patas, bueno, ya ese es el problema del que metió las patas. Y aquí, como les digo, podríamos pasar hablando toda la noche. Pero ¿qué quisiera hacer yo más adelante? Contarles a ustedes cómo es que entramos en este camino a Damasco. ¿A dónde fue el punto de encuentro de mi vida? Porque yo puedo hablar de mí. Yo no puedo hablar de ustedes. Yo puedo hablar de mi vida, cómo encontramos a Dios, cómo hemos visto. Se los digo con certeza y no con esas fábulas y cuentos de camino. Nosotros hemos visto a Dios en nuestra casa con mi esposa de una manera increíble. Mis hijos son testigos de eso. Y decimos nosotros y le damos gracias a Dios por lo que Él ha querido hacer y ha hecho con nosotros. Sin pedírselo. Simple y sencillamente luchando y luchando. Y como decía el Papa Francisco, que quebramos vajillas aquí. Sí, se quebraron un montón se quebraron de platos, vasos. Pero siempre hubo fuerza y deseo de reconstrucción. Entonces, ¿hacia dónde creería yo? Y pregunten lo que quieran. Hablemos de lo personal, ¿no? ¿Qué es ser católico? Hablemos de la iglesia. La iglesia, ustedes quieren hablar de la iglesia, ChatGPT, Gemini no sé qué, Google, todo lo que ustedes quieran. Y si no, les presto todos los libros que ven ahí atrás. Todos son de la iglesia. Estos anaranjados que logran ver aquí, no sé si los ven. Son todos los escritos de Monseñor Romero uno a uno.
sus cartas pastorales, todas sus homilías, sus análisis exegéticos. Ahí están. ¿La leíste? Pero no, perdón, Pablo. ¿La leíste? Todas. Y están subrayadas de las buenas a las mejores. No, mira, hay unas que dice uno, bárbaro, dice uno, no, sí te creo. Sí te creo. La de la adúltera, por ejemplo, la homilía de la adúltera del domingo 22 de marzo, increíble. Ese es algo que uno dice, qué tremendo. Y como decía Yacuría, Jesús pasó por El Salvador como señor Romero nuevamente. Entonces yo creo que si quieren, hagamos esta dinámica, hombre. Sí, mira, yo creo de somos que católicos nosotros. Sí, yo creo de que la gente juzga porque peca diferente, me explico. Qué buena forma de decirlo, chavo. Buenísimo. Me gustó eso. Pero fíjate que sí, yo creo que sería bueno verlo desde ese punto de vista, porque si lo vemos desde el punto de vista de la iglesia, como vos decís, me puedo ir a Mussolini, que fue el que ayudó para construir al Vaticano, etcétera, me explico, a la Inquisición, pero son lo personal, la fe personal que realmente es lo que ayuda. Me gustaría ver si Guillermo quisiera decir algo al respecto antes de darle la palabra aquí a Carlos y a Mauricio. Solo dame 5 minutitos, ya llegué, solo me cambio de no hay problema. Ok, entonces Carlos García, dale por favor, sí, antes gracias. de seguir con Pablo y con Mauricio. Bueno, primero agradecerle a Juan Carlos por su presentación y voy a quizás decir la parte aburrida para para secundar lo que ha dicho Juan Carlos. Precisamente en esta época a mí me toca dar una clase de sociología y en ese ámbito hay una parte que es bien interesante porque tiene que ver con un concepto en sociología que se llama socialización, que es cómo los distintos agentes e instituciones sociales contribuyen para que los alumnos, los estudiantes, los jóvenes aprendan la forma de comportarse, los valores, los principios. Y la religión o las iglesias, de hecho, forman parte de las instituciones que tienen como función socializar a las personas en las distintas sociedades se toma en cuenta también la idea de que cuando se aborda la cuestión de las iglesias dentro de la visión sociológica no se hace desde la perspectiva de la fe. Es decir, la fe se pone a un lado o la creencia en Dios se pone a un lado y se discute la estructura social y jerárquica de las iglesias, que es lo que da el sustento para que en la sociedad puedan socializarse las normas de convivencia en cada uno de los países. Ahora, ¿por qué traigo a colación esta perspectiva? Precisamente porque abona la idea de que cuando vamos a hablar de religión o de iglesia, tenés dos momentos que son diferentes. Una es los ritos, la estructura jerárquica de la religión a la que perteneces, cuáles son, digamos, las formas en las cuales cada religión expresa su creencia en general, pero sin tocar la creencia en el ser superior en ese momento, solo las formas, lo que lo acompaña. Ese es un ámbito. Y un ámbito diferente es cómo cada individuo percibe su relación directa con el Creador o con Dios, obviamente. Usted ya lo había mencionado antes, solo para ponerte en perspectiva lo que la persona le comentó a Juan Carlos. Entiendo, era una persona de la India que la religión nuestra tenía que 2000 años. Bueno, los hindúes, por ejemplo, la religión de los brahmas tiene más de 3000 años de existencia, solo para poner en contexto. Y además en la India hay más de 1000 dioses o deidades diferentes. Entonces, tener para dónde escoger, solo para ilustrar el mismo punto. O si tú vas con los chinos también tienen más de 5000 años de existencia y obviamente hay una creencia también religiosa y filosófica dependiendo de quién estamos hablando, de qué dinastía, etcétera.
Pero el punto de fondo aquí no es necesariamente las formas de las distintas religiones y las estructuras jerárquicas, sino cuál es la relación del individuo, en este caso cada uno de nosotros, con Dios, cómo lo percibimos. En el caso de Juan Carlos, nos ha compartido que ha sentido su presencia, en mi caso personal igualmente, en distintos momentos de mi vida. Em, y puedo compartir incluso personalmente que obviamente nací siendo católico, llegó un momento en que decidí no serlo, sino me volví cristiano y después me volví otra vez católico y después me volví otra vez cristiano y no es por una cuestión de, vamos, de, ¿cómo te podría decir? De fe diferente. Sí, porque para mí la existencia de Jesús está fuera de discusión, la existencia de Dios está fuera de discusión, obviamente lo reconozco como Señor y Salvador, y digamos, mi inconformidad hasta cierto punto con la religión católica en su momento fue por una cuestión de aburrimiento respecto a las homilías de las distintas iglesias católicas a las que atendía. Yo sentía que prácticamente no pasaban de lo mismo, pues, es decir, sentís que no tenés ningún crecimiento espiritual escuchando no las historias de la Biblia, sino cómo desarrollan los padres la doctrina o la palabra que se escucha en cada misa. Entonces sentí que no aprendía nada. Decidí probar con las otras iglesias y no es que haya un cambio fundamental, sino nada más es una cuestión de enfoque, de liderazgo probablemente y de la forma como narras las historias. Pero esa es la parte superficial. Pero la esencia sigue siendo la misma, es mi relación y mi creencia en Dios, en Jesús, como Señor y Salvador. Y luego he tenido también aproximación a otro tipo de experiencias religiosas, obviamente. Em, Incluso lecturas gnósticas, relacionadas con los masones también, obviamente. Espérame, Carlos, espérame, un segundo ahí. Solo quiero aclarar esto porque yo sé que más de alguna persona va a decir, bueno, entonces él ha estado pasando al catolicismo, ahora al cristiano, etcétera, etcétera, porque no había mencionado la masonería y quiero dejarlo bien claro, la masonería no es una religión, no es un Exactamente. dogma, es una escuela filosófica. Entonces, él puede ser cristiano, pues secta o como lo querrás llamar, él es cristiano, me explico, pero siempre hace el filtro a través de la masonería para no es sociedad secreta. Bueno, no es tan secreta ya, que digamos, depende del grado. Tiene su misión específica. Pero quería aclarar eso, pues, porque la gente a lo mejor puede confundir eso. Sí, Carlos. Bueno, ok. Entonces, una vez aclarado. Pablo ya no le vamos a abrir el armario, vas a ver. Una vez, no, me dice, Pablo es bienvenido a la discusión precisamente porque pues sí. nos puya ahí. No, es decir, volviendo a la discusión, pues, o sea, todo lo que he dicho, simple y sencillamente, en mi opinión, refuerza lo que ha dicho Juan Carlos, pero desde otra perspectiva, pues, o sea, en el sentido de que para tener una discusión, me parece que sea verdaderamente profunda, debemos de separar esos dos ámbitos, lo que es lo que son los ritos, la estructura jerárquica de la iglesia, que como él dijo, bueno, cada quien tiene su camino y todo, pero Jesús, claramente desde leyendo la Biblia, él no vino a fundar una religión. No. Y por lo tanto, todo lo que ha pasado desde su existencia acá puede explicarse por distintas formas, intereses políticos, intereses económicos, intereses familiares, el interés de poder, todo lo que querrás. Y luego viene ya la relación del individuo con Dios, que ese es un tema completamente diferente. Incluso hay un tema, para ponernos en contexto también, y con esto cedo la palabra, que es el tema de la chispa divina, es decir, si tú haces una colección de todas las distintas religiones, llegas a la conclusión de que existe un ser superior que ha creado al hombre, aunque no se ha creado a los hombres. Pero
lo que realmente nos hace diferente es el soplo divino, como se dice en la Biblia. En los gnósticos es la chispa divina que yace en cada uno de los seres humanos, que es digamos, un paralelo a la idea del soplo divino con los católicos. Y también lo tenés en la idea de los seres humanos no solo somos cuerpo físico, sino también alma y espíritu, que son otras fases de nuestra multidimensionalidad y obviamente de la relación que tenemos con el universo. Y si queremos irnos por el lado de Pablito con, con- con los ateos, si todos somos energía, es decir, vibramos en función de las frecuencias, porque todo el universo está en movimiento, somos energía, Claro, y por lo claro. tanto, al final de la historia, volvemos al Padre, que es la fuerza o la energía superior de No, donde procedemos. nosotros es la chispa de la vida, Coca-Cola. Ahora, antes de ceder la palabra a Mauricio, yo sé que él va a estar en contra porque con lo que dijiste con respecto a Jesús en la creación de la iglesia y porque va a mencionar a Pedro, pero le quiero dar la oportunidad a Mauricio que diga algo porque quiero terminar para hacer todo de una sola vez, darle la última palabra a Pablo, porque yo sé que Pablo le va a dar otro enfoque a esto, ¿no? Así que, Mauricio, tenés la palabra, brother. Aquí estoy yo también, Bueno, ya estoy listo, Vaya, César. perfecto. Está Memo. bueno, Da que Memo pase primero porque Memo, para dale, que ordene el concho. para que va a ordene ser- el concho. Ok, dale, Memo. Bueno, gracias por cederme la palabra y por estar aquí. Humildemente, pues, compartir lo que ustedes están diciendo. Es decir, y voy a compartir igual al mismo sentido de por qué soy católico. Okay. Realmente, fíjense que yo en mi vida he tratado de entender desde siempre, al igual que ustedes, buscando una respuesta siempre me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, yo buscaba respuestas, al igual que todos nosotros buscábamos respuestas en las cosas cuando éramos jovencitos, ¿verdad? Y ciertamente algo sucede, algo pasa en nuestra vida y uno tiene que aprender a entender. En ese momento uno no entiende, pero hoy sí que hay un plan en tu vida, ¿verdad? Y que uno no debe de dejar pasar. Pero cuando uno está joven, uno no lo termina de entender. Yo he descubierto a estas alturas del partido, quizás hace unos 10, 15 años, descubrí el porqué y de dónde vengo, de dónde viene la naturaleza de mi vida. Y descubrí a ese ser superior que me formó. Y justamente lo hice a la luz de mi fe como católico en la palabra de Dios. Y fíjense que para estos planes, uno a veces, como bien dice el huevo, la experiencia de uno es la más importante en el tema. Mi papá murió hace 2 años, fíjense, hace 3 años. Mi papá nació siendo católico, fue católico, estudió en el ICO, estudió en el liceo, y al final, en los tiempos en los cuales en la iglesia se profesaba la fe distinto antes del Concilio Vaticano II, en latín y yendo para allá, una fe muy vaga y casi que sin sentido, pero que aún así, como dice Huevo, el plan de Dios cae, el plan divino cae en las personas dependiendo como cada quien lo pueda absorber. En el tiempo, mi papá no fue ninguna mala persona. En el tiempo, llegó el tiempo de que, allá por al finales de los 79 y 80, conoció a su amigo, más bien a través de un compañero de su compañía, lo llevó a una iglesia cristiana evangélica Okay. y él se convirtió a su fe, ¿verdad? Okay. Y
porque ese compañero había sido compañero de él en el liceo justamente. Okay. Y se había sido un gran malacate, trimalacate, ¿va? Entonces, y logró serse una persona. No, que fue Toby, cabrón. No fue Toby, no fue Toby. Toby fue al liceo, cabrón. Toby fue al liceo. Sí, Toby, también Rogelio Esquivel fue Entonces, pero bueno, malacate. sí, pero lo que te quiero decir que hay una cosa importantísima, que a pesar de su fe, mi papá, con todo respeto y de cariño, allá donde se encuentre en el cielo, mi papá me hizo levantar la vista al cielo y me hizo a través de él ver a Dios. Eso sí se lo puedo decir con toda propiedad. Entonces, mi papá se fue no debiéndome nada a mí, ni yo debiéndole nada a él, ¿verdad? Entonces, sentí el amor del Padre, de nuestro Padre Dios, aquel que no se mira, aquel que no se palpa, aquel que está alrededor y que a veces uno no lo logra entender, lo logré sentir a través de sus palabras y su misericordia y su amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Que en la medida estando en el colegio, él ya se había hecho, inclusive se llegó a ser bautista, se convirtió a esa religión y yo les cuento esto porque me sucedió. Una persona familiar también, yo no era muy formado en la fe y cuando él podía, estando aquí, estando en mi casa, en la casa de mis padres, cuando él podía me agarraba, dime qué te diré para que yo votara mi fe católica. Entonces yo me propuse en mi vida y dije yo, no, esto no me va a volver a pasar nunca. Y yo no soy un erudito ni gran formado, ¿verdad? Pero sí algo que aprendí en la Iglesia Católica y por la cual pregono que soy católico, es que es como bien dijo Pablo, una estructura, es una institución que el Señor, cuando aún los que dicen que no lo creó, sí la creó Jesucristo, ¿verdad? Y toda esa estructura, como bien dijo el huevo también, que estructura administrativa, estructura en el largo de los tiempos, cuando uno empieza en lo poquito a formarse y empezar a ver lo que la palabra hilvana en uno y cómo realmente en el plan de Dios uno se le va cumpliendo las cosas, a pesar de ser uno, no ser uno perfecto, porque nadie es perfecto, de ser débil en un montón de cosas y fallar y equivocarse y aprender de ese Jesús que como dice Carlos, es de verdad nuestro Señor y Salvador. Eso no podemos negarlo, ¿verdad? El que no cree, pues no está obligado a creer, ¿verdad? Pero ciertamente ese Jesús, ¿verdad? Al que nosotros seguimos, los católicos, pues ese Jesús realmente es el único que ha resucitado después de la muerte, ¿verdad? Y entonces, y él que es el que la base de nuestra fe. Y nosotros no podemos dejar de pronunciar eso por siempre. Y vos Dale. y Juan Carlos van a la misma iglesia, o sea, asisten sus familias, van juntos o no. Permíteme, chicos, y con todo respeto, chavo, te voy a corregir algo. Yo sé que no lo has hecho con ningún tipo de intención. No, dale. Nosotros nos referimos a parroquia, la iglesia es la misma. Sí, ok. Ya entiendo. Perfecto, sí, correcto. O sea, nos persinamos después de que termine el... Y ojo, ¿y por qué la iglesia es la misma? ¿Por qué la iglesia es la misma? Sí, correcto. Porque lo que está sucediendo aquí en El Salvador está sucediendo en cualquier parte del mundo al mismo tiempo, con diferentes horarios, obviamente. Es lo mismo. Okay. Si aquí estamos celebrando la Pascua, allá se está celebrando la Pascua. Si aquí vamos a leer Mateo 16, 18 al 19, allá en Alemania, también. Exacto. De estructura. De estructura, sí. Exacto. Y mira, eso es lo administrativo. Y eso es lo administrativo. Es universal. Ahora yo quiero comentar algo que Carlos comentó, que creo que me llamó muchísimo la atención. Digamos que, Carlos, con todo respeto, ¿verdad? Lo que tú dijiste, y solo lo quiero, digamos, como plasmar.
sea, la iglesia nuestra, no, si uno se monta dentro, cuando uno habla de temas de ritos y de liturgia, fíjense que el año pasado a mí me tocó llevar un curso de liturgia en la parroquia donde estoy y aprendí un montón de cosas que dije yo, wow, o sea, realmente esto es la iglesia que ha sido formada y se ha ido formando durante años y cada cosa tiene su puesto y su lugar. Por eso es que una institución sabia en el tema de lo que hace. Entonces la gente cuando critica y dice las cosas en contra de esa estructura, de esa sabiduría, no se da cuenta que todo está justificado bíblicamente. Entonces, además, uno se vuelve aburrido cuando realmente, dice el Papa Francisco en el documento de la iglesia llamado La Alegría del Evangelio, que cuando uno se encuentra verdaderamente con Jesús, vivo y resucitado, la alegría se desborda y el corazón se llena. Y esto no es, digamos, puro sentimentalismo, ¿verdad? Porque realmente uno se siente, de alguna manera, percibe realmente el poder del Espíritu en uno, ¿verdad? Y eso lo pregona en todas las partes donde uno puede, digamos, que hacer que esto viva. Y realmente, eh, digamos que esa es la parte de nuestra fe, ¿verdad? Que el católico, la persona que no es católica, ¿verdad? Y a lo mejor es de otra denominación protestante a veces algunos nos sorprenden con dando pleitesía a que el conjunto de, voy a decirlo así, herramientas espirituales en nuestro corazón son tan ricas que es que nosotros a veces no las terminamos de aprovechar. Y el que no es católico y que es protestante, o sea, no sabe lo que se pierde. O sea, yo se los digo con propiedad, he ido a otras denominaciones cristianas y para nada, y no los critico porque no dicen lo correcto, sino que la estructura y la forma en la cual se manejan, no hay una hilvanación en el poder de la palabra. Ahora, pero vos no estás de ¿qué acuerdo puedo? en de que la Biblia se puede interpretar de diferentes maneras o se tiene que interpretar solo de una forma, Mira, acorde a tu pensar. mira, la iglesia, si uno quiere ser católico, tiene que ser también obediente a la estructura, es decir, obediente desde el ángulo espiritual, no porque sea una ley, hacer una ley específica. ¿A qué me refiero? Las bases fundamentales los pilares fundamentales de la Iglesia Católica son tres. El primero, la Sagrada Escritura. Ese es lo primero. Segundo, la tradición de la Iglesia. Y tercero, la tradición apostólica, perdón. Y tercero es eh, el magisterio de la Iglesia. Ok. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros sustentamos nuestra palabra, todo lo de nuestra fe en la Biblia, ¿verdad? Justamente la tradición apostólica, ¿por qué viene hacia esto? Porque en la medida en que esto fue pasando de boca en boca, se fue nutriendo los contenidos de lo que realmente fueron formando nuestra fe y se fue escribiendo y se fue dejando evidencia de lo que se estaba haciendo. Digámoslo, sin entrar en profundidad a lo que los contenidos de los libros, pero que al final fueron nutriendo las bases de la iglesia. Y por último, el magisterio de la iglesia, que responde tu pregunta. En la medida que esto fue caminando en el tiempo a lo largo de esos 2000 años que se fue creciendo, pues lógicamente fue trasladándose de personas a personas, de sacerdotes en sacerdotes, de tal manera de nutrir también la interpretación de la palabra. Eso es sorprendente, tener todo el mundo y globalmente al unísono. De repente, toda la iglesia está en sintonía con ella misma para un contenido directo. Es decir, el contenido que puedes encontrar hoy aquí en Guatemala, lo puedes encontrar en Honduras, lo puedes encontrar aquí en El Salvador, en China, en Japón, donde sea, donde existe una iglesia católica, va a ser el mismo contenido. Ahora, si Te es quiero hacer cierto, una pregunta, espérame. dale. Pero esto es bien personal, Guillermo. ¿Te afectó el que tu papá se haya hecho cristiano o bautista, como católico que sos?
Pero sí me afectó. Sí, te afectó de alguna manera. Aunque sea así de poquito, ¿crees vos que te afectó de alguna manera? No de una manera positiva, sino que negativa. ¿Te sentiste mal porque él se hiciera bautista o se hiciera cristiano? Fíjate que no me sentí mal porque digamos que yo respeto la fe de los otros, ¿verdad? Ok, Y la perfecto. respeto profundamente. Fíjate que ¿Te sorprendió? Me sorprendió porque mi papá fue muy, después de eso se hizo, como te dijera, se estudió no para pastor, pero estudió en un seminario y se graduó del seminario. Yo bromeando le decía, papá, vos si hubieras seguido católico, hubieras sido un excelente católico. Y inclusive le di un documento de la iglesia, la alegría del evangelio del Papa Francisco, se lo di, léelo, papá, le digo, y te vas a dar cuenta que todo está sustentado en la Biblia, porque les enseñan cosas contrarias a la fe que nosotros tenemos, y no es así. O sea, como un día una señora me dijo, mire, lo felicito, hoy están leyendo la Biblia. ¿Cómo vas a creer que no leemos la Biblia? ¿Me explico? Bueno. Entonces, o sea que la versión tuya de la Biblia es diferente a la versión de la Biblia que tiene el ceviche. No, bueno, espérate. El ceviche utiliza una reina que se llama la Reina Valera. La Reina Valera. Entonces, y no, ahí está, le han quitado 7 libros, pero es otra Biblia. Es otra Biblia. Okay. Sí, otra Biblia. La de nosotros es latinoamericana o Jerusalén o todas esas Biblias, pero aún así se aceptan Biblias de algunas otras denominaciones. Pero en esencia, fíjate que yo respeto muchísimo. Tenía un amigo, he tenido 2 amigos, uno así como el Puitas, donde no cree nada, ¿verdad? Sí. No, ahí te tengo que decir esto. El Pú es más creyente que vos y que todos nosotros juntos. De eso te lo digo yo, con certeza. Solo es la máscara. Solo es la máscara, Pablo, pero seguí. Pablo, con respeto y cariño, Pablo, con respeto. Lo que te quiero decir que esas 2 personas, uno aceptaba la fe, mi fe, es decir, yo acepto verte y acepto ver cómo te desenvolves con tu fe. Y el otro era un evangélico y decía, mira, yo quiero ser tu amigo, pero busquemos dónde convergemos y convergemos en ese mismo Jesús, ¿verdad? Entonces respetaba y éramos muy buenos amigos y ahí era donde realmente uno converge para que haga uno sintonía y match en la vida, pues porque la vida, ven que hay que ser tolerante con aquellos como aquel que está por allá al otro lado, ¿verdad? Entonces hay que amar al prójimo, hay que hacer vida, como dice Juan Carlos, a vida, esos mandamientos que hoy después de la nueva alianza son las bienaventuranzas las que nos fortalecen, ¿verdad? Okay. Bueno, César. Bueno, César, solo dame un segundo, perdón. Como decía el dentista. Es que después de Mauricio tiene que entrar Pablo. El dentista. No, pero lo mío. 3 segundos. No, 3 segundos, pero solo para poner un poco de picante a la discusión y que se levanten esos ánimos para verlo. Ok. Y no está viendo muñequito ahorita. Sino que simplemente es una observación después de escucharlos a todos sobre este tema. Y de nuevo, insisto en separar lo que son los ritos, la tradición de la iglesia, como lo mencionó Guillermo, y todos esos detalles. ¿Por qué? Porque si se fijan, si nos comparamos con los judíos, y cuando vino Jesús en su momento, los judíos, los fariseos y toda la estructura jerárquica de los judíos acumulaba ritos, leyes y una serie de, digamos, de reglas que se habían creado alrededor, digamos, de las palabras desde Abraham en adelante. Yo lo comparo sin ofender a nadie, porque obviamente yo lo veo desde una perspectiva más amplia, en el sentido de que vos en las iglesias lo que estás formando de nuevo es volver a crear una serie de reglas
dentro de las estructuras religiosas que te pueden acercar o te pueden alejar de tu creencia en Dios. Por eso Jesús, cuando vino con los judíos, les dijo, bueno, fariseos, sepultos blanqueados y todo lo demás. ¿Por qué? Porque ustedes se vanaglorian de las reglas, de que siguen las reglas, pero olvidan lo más importante, que es el amor a Dios. Y que ese es el punto, no de conexión, o sea, el cristianismo, ya sea el catolicismo o el cristianismo, el punto central es la existencia de Dios, obviamente, y de Jesús, como Señor y Salvador, como lo hemos dicho anteriormente, y luego vienen todas estas estructuras. La clave, en mi opinión, es no necesariamente amarrarte a las estructuras de las iglesias, sino en la creencia de Dios y de Jesús en el papel de creador en nuestro universo. ¿Por qué? Porque eso te permite, vamos, no quiere decir que sea malo que exista lo otro, pero sí te forma una estructura en las cuales, dependiendo de tu nivel de responsabilidad, de tu nivel de conocimiento dentro de la iglesia, te puede generar la frustración de que tenés mucho que aprender o muchas reglas que seguir para alcanzar al Padre, cuando lo tenés a, a la par tuya, o dentro de ti, si lo vemos desde la otra perspectiva. No, sí lo veo, así lo veo. Te voy a ayudar, espérate, te voy a ayudar a Carlitos. Es que te quiero dar de último. No es que esté rápido. A ver. Es que todo es estructura, Carlos. Vamos a ponerlo más sencillo. Vamos a poner las dos partes que a vos te gusta ver. Comencemos con el comunismo. El comunismo tiene la misma estructura de la Iglesia Católica, la misma estructura de la Iglesia Evangélica, la misma estructura de la quiero dejar de último. Sí, ¿me entendés? Porque ojo, tienen su credo, tienen su lugar de adoración, tienen también su forma de adoración, sus ritos, tienen sus santos también. Tienen también, tienen, o sea, mira, vos ves el capitalismo igual. Pues tenés su adoración, tenés sus santos, tenés todo, pero porque el ser humano, la estructura así funciona. No hay otra manera como unir al ser humano. No hay otra manera. Sí, yo sé, pero espérame, lo voy a dar vaya, mira, espérame. No, Mauricio, si querés, sacamos todo y que el cocho cierre, cabrón. No. Porque está poniendo más atención. Entonces yo lo veo después de ver ahorita Bugs Bunny, sé que va a tener una profundidad en su análisis. No, sí, pero mira, una cosa sí te voy a ser bien honesto. Algo que estoy muy de acuerdo con todos ustedes, y es que el creer en Dios por sobre todas las cosas es lo primordial. Pero necesitamos reglas que nos digan, pues, mira, no te metas con la mujer de tu prójimo, etcétera. Pero con la primera ya te abarcas todo. Pero espérame. A ver, Mauricio, dale con todo, Mauricio. Bueno, mira, puta, ¿qué les puedo decir? Lo primero que les tengo que decir es que, así como dijo Juan Carlos, la fe, como yo se lo he dicho varias veces al Púas, la fe es por experiencia de lo que te ha pasado. Si vos has tenido experiencias en las que vos sepas que ha habido algo que no se le puede atribuir a nada más que a un ser superior que te ha ayudado, entonces vos tenés que entender que hay un ser superior que te ha ayudado. O sea, yo en lo personal, yo he tenido varias veces en las que yo he pedido algo y que sin una explicación lógica, desde el punto de vista científico o desde el punto de vista, de cualquier punto de vista que lo quieras ver, y lo he percibido en mi vida, que he sentido que alguien me ha ayudado. Otras veces, como dijo también, se nos frizó el concho. Iba a hablar sobre el uñero que se le apretaron pausa al control remoto y
A ver, Pablo, dale. César, mándale un mensaje al Concho. Mándale un mensaje al Concho. No, yo creo que así quedó. Obra del Señor. Regáleme 2-3 minutos. Es obra del Señor, así quedó. Esto es una señal, mira, esto es una señal. Porque si hubieran seguido hablando, no llegamos a nada. Regáleme 2-3 minutitos. Dale, Juan Carlos. Miren, lo que decía Carlos, la iglesia está llena de normas, reglas, etcétera, ¿verdad? Ojo, vamos a ajustar eso, porque está mal planteado. Okay. Está mal planteado. La iglesia lo que nos dice es explicarnos de manera entendible. Como decíamos, señor Romero, vamos a utilizar el lenguaje simple para desarrollar una gran idea. ¿Por qué? Porque a Dios, ¿quién lo puede entender? No nos demos paja, hombre. Nadie. Yo, la forma más analógica que he encontrado para llegarle a Dios es mi familia. Por ejemplo, yo a mis hijos jamás les voy a desear un mal. Claro. Dios es mi padre, Dios es mi padre y Él nunca me va a desear un mal. Dios quiere que haga el bien, pues empiezo con mis hijos y mi cónyuge. Y yo he aprendido que a mi cónyuge la tengo que respetar, porque si yo digo amarla, entonces lo voy a demostrar ahí. Entonces, la iglesia lo que hace, regresando al punto aterrizado de las normas, las reglas, por eso lo anoté aquí. No. La iglesia nos enseña algo bien simple. Si la iglesia nos enseña algo bien básico. Cuando ustedes se mueran y entreguen los tenis, ¿sí? Porque yo creo que todos nos vamos a morir, pero dijo un cura, pero les apuesto que nadie quiere morir ya, dijo. Pero cuando todos se mueran, Jesús lo que nos va a preguntar es cómo amamos. Sí, claro. No nos va a decir, y aquí voy, Carlos, no nos va a decir cuántos rosarios rezamos, no nos va a preguntar cuántas veces fuimos a misa, no nos va a preguntar si hiciste la primera comunión, si te confirmaste. Él nunca tuvo esos ritos. Bueno, no ese sería otro tema, Pablo, que sí tiene fundamento, ¿verdad? Sí tiene fundamento. Y entonces, y por eso la iglesia también nos enseña y que la salvación no es exclusiva de los católicos. Claro. Y eso lo tenemos bien claro nosotros. No. Es que el que es católico lo sabe. El que no es católico va a andar inventando. Exacto, estoy de acuerdo. No. Estamos bien claros. En el Concilio Vaticano II está bien definido que la salvación no es exclusiva de los católicos. Ahora sí, vamos aquí a esto. Un día le preguntaron a un cura, jugaba El Salvador, México, aquí en el estadio de Bucatlán, y decía, en el Canal 4, ¿verdad? Con sus preguntas cauciosas, mire, padre, ¿y a quién le va a oír Dios? Porque México está pidiendo, y El Salvador está pidiendo también, porque El Salvador quiere que, la gente de El Salvador quiere que gane la selecta, y los mexicanos quieren que gane, y le dijo él, Dios les dio la libertad a los dos para que entrenaran, utilizando los recursos que cada uno tenía. A ganar el que mejor utilizó los recursos. O como respondió el Mágico González cuando le preguntaron, Jorge, ¿y por qué han perdido? Bueno, básicamente porque ellos metieron más goles. Así. Entonces, en la iglesia tenemos bien claro, no, la salvación no es exclusiva. Quien diga como católico que la salvación es exclusiva, regreso a lo que siempre yo he dicho y sostengo, no ha ido a leer aquel libro donde la iglesia nos habla, nos explica, nos ayuda, nos documenta, como decía Memo, nos ha dado tanto, la iglesia tanto, que hay veces uno ya no hay ni qué leer y dice uno, bueno, aquí vamos aclarando el equipaje, aquí vamos aclarando el camino y vamos haciendo de la vida cada vez un equipaje más ligero, porque vamos entendiendo que no hay que clavarnos, y no hay que clavarnos. Pero el estándar, y aquí a mí no me tiran piedras, después a mí mis colegas católicos, vea, el estándar ¿cuál es? Vea, niños, ya es la hora de rosario. No,
Y como decía el hermano León a Chico Denis, Denis, viendo al Cristo, Denis, viendo al Cristo. Y lo paraba enfrente al pobre Chico Denis rezando el rosario. Yo no sé si usted... Vos ya has visto a Dios, ya me di cuenta. Mira, yo me morí de la risa. Denis, mira, y por cierto, valga la aclaración, mi devoción al rosario nace con el hermano León en segundo año. A partir de ahí empiezo a rezar el rosario yo. Y pues y ahí fuimos. ¿Verdad? Pero ese es el punto. La iglesia nos va dando herramientas, nos va diciendo, nos va poniendo, nos va explicando, nos va alimentando como la gran familia que somos, pero aclara, no se confundan creyendo que ustedes tienen exclusividad. No. Al final, ¿cuál va a ser la gran pregunta? Pablito, ¿cómo amaste, Pablito? Le va a decir, contando, hombre. Yo presento a todas las mujeres. Mira, esa es la gran pregunta. Y los Johnny Walkers. Un día el Pablo le dijo al Concho, Concho, te quiero más que a Johnny Walker, le dijo. Tu experiencia espiritual, chamán. Sí. Yo sinceramente creo que la fe es más sencillo de lo que creemos muchos, de lo que muchos piensan. Sí, ¿Quieres que te ayude? El creer en Dios no es más que luchar por entrar en ese proyecto que se llama Reino de Dios, reino de justicia, reino de igualdad, reino de amor, reino de no mentiras, de no ladrones, y ya ven cómo está el mundo. Sí, correcto. Sí. Es que ahí es donde estás mencionando la parte interesante, porque imagínate la perspectiva en la que hemos coincidido prácticamente todos. Pero ¿cómo se traduce eso en la vida real? Mira. Le vas a robar al secón. Tuve que moverme, hijos de puta. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Y porque ya no va a terminar. Tenemos todavía 2 horas, men. Viendo al Concho. Ahorita ya está jalando internet. Me avisaron que hay un problema en el proyecto, pero voy para allá ahorita a ver una cuestión. Pero les estaba diciendo algo y se los quiero terminar de decir. Dale. Pues. Les estaba diciendo de lo de la fe. Que la fe, le decía yo al Pablo, que es por experiencia personal. Es por experiencia personal. Nadie puede decir que la fe es algo que se trae de cuando uno está pequeño o de que se lo enseñaron en el colegio. La fe es por experiencia que uno ha tenido en las diferentes etapas de la vida, como bien decía Juan Carlos, y que para unas personas han habido situaciones difíciles y para otras han habido situaciones en las que han experimentado la ayuda de lo que nosotros entendemos que es Dios. En mi caso, yo varias veces he sentido la mano de Dios en mi vida, como decía Juan Carlos. Pero si alguien por falta de fe o por falta de pedir, porque alguien dijo por ahí, solo no reciben los que no piden. O sea, literalmente. Entonces la fe es una cuestión de que se define por las experiencias que vos has tenido con un ser superior que te ha bendecido de alguna forma. Ahora bien, les quiero contar una pequeña anécdota que se la conté la vez pasada, en base a lo que dijo también Guillermo, que se parece a lo que le sucedió cuando el papá se hizo evangélico. Los evangélicos son bien irrespetuosos, porque les comentaba que cuando yo me fui para Tegucigalpa en 1982, a donde Enrique Peña, que todos lo conocemos, al que te puso Púas, porque este fue el que le puso el apodo del Púas. Entonces, cuando yo llegué el primer día, yo aterricé como a las 10 de la mañana en Tegucigalpa, en Toncontín. Entonces vinieron y me fueron a traer mi tío y mi tía
y el Kiko Peña. Yo iba con la ilusión, como ellos mi tío era el agregado militar diplomático en la embajada de El Salvador en Tegucigalpa. Entonces yo dije, puye, qué rico, dije yo, ya las hice. Me van a presentar un montón de suramericanas y esto y lo otro. Yo con esa idea iba. Cuando me voy a dar cuenta ya que se habían hecho evangélicos. Se habían hecho evangélicos y tenían en el almuerzo, en ese primer almuerzo que tuvimos, el primer día que yo estuve ahí, que fue un domingo, bien me recuerdo, habían como 30 evangélicos en la casa de ellos. Puta, dije yo, ¿y aquí qué pasa? ¿Qué estarán celebrando? Después intuí que esta gente habían hecho casi que una convención para tratar de convencerme a mí de hacerme evangélico. Lo primero sí, literalmente, lo primero que mi tía... Llamaron 100 personas. Mira, fíjate bien, ahí estaba el pastor principal de la iglesia donde ellos iban, el pastor principal. Necesitamos 100 personas. Estaba el coro. Estaban como 3, que yo no sé qué puta eran, pero eran los ayudantes del pastor. Estaban, mi tío, mi tía, mis 2 primas y Peña. Había como 30 personas. Entonces empezaron en la hora del almuerzo. Y un negro. Empezó, la primera fue mi tía. Comenzó, mira, Mauricio, me dijo, ¿y vos ya sabías que la Virgen María tuvo más hijos? No, dije, ya comenzó lo bueno, dije. Entonces, me hizo el pendejo y no le contesté. O sea, yo sabía que, imagínate que estaba yo solo contra 30 hijos de puta. La puta. Pues le hubiera dicho, agarre el número, cabrones. Yo no le dije nada, pero después me empezaron a insistir tanto que fíjese que yo en realidad no leo mucho la Biblia, le dije yo, porque no hallaba qué putas decirles. Entonces se dieron cuenta que conmigo no iban a poder, ¿verdad? Pero cuando estaban celebrando una pastorela, estaban preparando una pastorela porque fue para diciembre que yo me fui, y cuando me llevaron a la iglesia, a donde estaban haciendo la pastorela, que era la iglesia de ellos, me dejaron solo como media hora. Me dejaron solo como media hora en lo que ellos estaban orando y haciendo y alabanzas y esto y lo otro. Fíjate que el chavo está orando ahorita. Mira, en esa media hora les hice mierda a todas las bancas. Me encontré por ahí una corcholata y se las empecé a rayar y ponerle hijos de puta. Y es que yo estaba emputadísimo que los que me habían querido a mí agarrar de conejillo de India, ¿verdad? Porque ellos dijeron, el plan de ellos era, si cae caen en la casa de este, así como dice Guillermo, ¿verdad? Entonces, y después, ya cuando yo venía de regreso, el día que me vine de regreso, le dije a Peña, mira, hijo de puta, le dije yo, la cagaste, le dije yo, porque viste que me estuvieron atacando y no pudieron hacer evangélico, le dije, no pudiste, le dije. Y eso no es nada, porque fíjate que conocí como 4. Y ahorita los evangélicos están, gracias a Dios. ¿Quiénes? De la que nos salvamos. Fíjate que conocí 4 suramericanas, y cuando ya sí el primer avance, el Peña cabrón ya no me volvía a llevar donde ella. Hijo de puta, decía yo. Claro. Entonces, se la estaba quitando, que aceptar la religión primero. Sí, o sea, no, si las suramericanas no eran evangélicas, no, ¿verdad? Porque sabes. Lo que pasa es que el perro de perro, que entonces esa es la experiencia con los evangélicos. Esta experiencia, ahí viste a Dios. Qué profundo, ahí viste a Dios vos, qué profundo. Mira, me ha convertido, cabrón. Ay, Dios mío. Juan Carlos, por favor. No, espérate, que quiero ir al chamán y su experiencia religiosa. Dale, no, yo no. Nada que ver.
No tenés ni una experiencia religiosa. No, ahorita ya con el cocho querés cuidado. Mira, que si contamos, me estoy acordando ahorita, cuestiones que vivimos. Sí. El año pasado yo tuve la oportunidad de visitar Fátima. Uno de mis hijos, mi hijo más pequeño, organizó la visita y nos dio la sorpresa de, ya estando en Fátima, que nos fuimos a topar con el, que sería sobrino, no, bueno, la mujita, la que murió, la última mayor, era la tía abuela de quien nos dio toda la guía. Yo no sabía, lo supimos al final, pero actualmente lo que les quiero transmitir es esto. Yo siempre he creído en una bienaventuranza que está en las Escrituras y que, como diría José José, me cae como anillo al dedo, decía. Cuando cantaba, se autorrecetaba, me vas a echar de menos él. Y entonces, yo siempre me ha gustado la bienaventuranza que Jesús le endosó a Tomás. Siempre me ha gustado. Dichosos los que han creído sin ver. ¿Verdad? Dichosos los que han creído sin ver. Pues aquí viene la historia. Llegamos a Fátima y es una gran explanada, que el sol está a la orden del día, por si alguien anda chele, ahí va a salir negro. Es un lado ahí es horrible, el cemento. La cosa fue que cuando llegamos abordamos que íbamos a entrar, la basílica en ese momento nos dice alguien que estaba cerrada, que solo podíamos entrar por la puerta principal. La basílica tiene, quiero ver, 6 puertas en un costado, luego está la puerta central y tiene 6 puertas en otro costado. La cosa fue que dije yo, no, me voy a acercar, dije, a ver, me habían dicho que estaba cerrado. Y vi una puerta abierta y me metí, pero yo me metí con mi cámara. A hacer fotos, pues, porque yo no había sido volver a regresar ahí, más que me habían dicho que el templo es ecológico, y la verdad que el templo es impresionante. En términos de diseño, es impresionante. En arquitectura, hay un proyecto de ingeniería increíble. Lo curioso fue cuando ya salgo de la puerta y volteo a ver arriba, no me había fijado que me había metido en la puerta de Tomás. Dichoso porque has creído sin verme. Ya dije yo, me andan siguiendo. Entonces, uno va experimentando. Y creo yo que el gran secreto para dar un testimonio válido de la fe, y yo pues aquí voy casi que yo cerrando mis cuestiones personales, ¿verdad? Claro. La mejor forma que puede haber para un testimonio de fe es la coherencia. Me gusta eso, vos, Juan Carlos. Mira, de veras que sí. Vos. No somos perfectos. Claro. Primero, pero tampoco no hay que andar jodiendo a la mara. Si lo queremos sí, buen salvadoreño, ¿me entendés? Oye, sí. O sea, no, pero es que es cierto. Salen de un lugar, vos sos, y allá llegan a pegarle al vecino. Mira, la canción de Chucho. ¿Cuántas pelotas le reventó la niña Carlota al cipote que jugaba fútbol en la canción de Arjona? Y la niña Carlota era la que rezaba los rosarios ahí. Sí, pues, correcto. Que le reventó más de 100 pelotas, dice. Sí, pues, sí, así es. Entonces, ¿cómo voy a dar yo un testimonio de algo si yo no lo vivo en lo mínimo? Claro. Por eso ahí es donde nosotros decimos, o de repente alguien puede decir, qué aburrido creer, esto no tiene sentido. Y empezamos, miren al otro. No, hombre, por eso yo apartaba la historia de la iglesia. Veámonos nosotros. Veámonos nosotros. Me gusta. ¿Cómo estamos? Y para terminar, porque el Concho dijo, ¿a dónde dice eso? ¿Cómo dice? Numeral 69, capítulo 3 del Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. Quien se halle en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para él, habiendo como hay
tantos hombres oprimidos actualmente por el hambre en el mundo, el concilio urge a todos, particulares o autoridades, que acordándose de aquella frase de los padres, alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo asesinas. Aplauso, me gusta. No, Gracias mira, a vos. Mira, Me gusta. huevo. Esto me gusta. Espérame, pues, espérame. Y esto es lo que la iglesia nos enseña. La iglesia no nos enseña sobre eso. Está bien, compañero. Que sí es fácil, y con esto termino. No, no es fácil, si mucha gente ni lo lee. No, si hay gente que, si eso le hubieras dicho vos en los 80, te hubieran matado. Bueno, me vas a hacer hablar sí. nuevamente. 1900. Sí. Mira, Pablo. Por cierto, cerca de tu casa y en la San Francisco. No te digo. Más ahí. 1900. Oí esta anécdota. 1998. Andábamos con el padre Rivas, de ahí del Carmen, evangelizando a la San Francisco. La Tutu. No. ¿Cómo se llama? La San Francisco, la comunidad que está abajo. La que está no. La colonia San Francisco. No llegaste a la 1, 2, 3. No llegamos y tocamos. ¿Y quién nos abría? Los guardias. Claro. Y yo vivía ahí. Y ni así. Y entonces un día, y sí aquí sí me voy a reservar el nombre porque... Es que no eras de la Mara, huevo. Mira, y me voy a reservar el nombre porque conocemos a la persona. Un día se me salió en una reunión de comunidad en la San Francisco, dentro de la casita de ahí, la vecina nuestra, un ejemplo, Monseñor Romero. Ay, Dios. Mira, pues, ¿sabes lo que hizo la persona? Mira lo que hizo la persona. Ese día no llegó el padre, el párroco del Carmen, y a mí me había mandado. A mí se me salió y le dije de que el pecado es como aquel que anda una heridita en la mano y la mete dentro de un cántaro con agua lleno de salvia. En lugar de... Pero el que tiene la mano sana, ¿sale? Y le fue a decir a esta persona, al padre Rivas, que por favor me dijera que no anduviera citando a Monseñor Romero. 1998. Y mira, hoy es moda, casi. No, brother, mira, yo estaba, no sé dónde estaba yo cuando santificaron a Monseñor Romero. Todos los que me decían marxista-leninista, todos los que estaban en la jodería, que ese cura, no sé qué. Mira, no, hombre, lo que cuando mataron a los jesuitas, me hablaban a las 5 de la mañana, mira, le sacaron todas las ideas a Yacuría y todo eso. Mira, tu pastor, se lo echaron. Todos esos cabrones estaban en el centro. Aquí estamos, ¿verdad? Esperando la noticia, todos con unos candelitas, todos de blanco. Bueno, son los ritos. No, Carlos, pero ahí vamos. No son los ritos. No son ritos. Es la actitud de la persona que simple y sencillamente cuando la rinconás con la conciencia y le decís... Y no creas. Mira, Monseñor Romero decía de que querés saber cómo estás en tu vida, tómate un minuto y baja a tu propia conciencia a hablar con Dios. Ahí te vas a dar cuenta cómo estás. Entonces, ¿qué sucede? Nos incomoda. Nos incomoda todo eso. Y ahí está la dificultad de la coherencia y del proyecto de Dios, ¿verdad? Y por eso al final, como nos dice la iglesia, no, hombre, si lo que les van a preguntar es cómo amaron. Cómo amaron, correcto, es todo. Así te voy a poner un poco de filosofía acá. Dale. Para el asunto. A ver si no te ponemos a tomar de aquí, no la para. Dale. Mira, vos, como todos lo hemos visto, y realmente te felicito, porque es muy, muy gratificante y muy también, ¿cómo explicarte? Enriquecedor hablar con gente que lee y que tiene conciencia y que articula tanto el pensamiento, su fe y su sentimiento a la práctica. Y lo trata. Aunque tenés tus comodidades para hacerlo, pero lo intentás. Está bueno, está bien. Tenés sus condiciones. Pero
pero ¿cómo se llama? Esto todo tiene, me valgo de un dicho. Todo cristiano, todo buen cristiano, todo buen ateo, todo ateo puede ser un buen cristiano, pero no un cristiano no puede ser un ateo. Oh, sí, pero que si vos eres cristiano. No, y te lo voy a explicar por qué. Te lo voy a explicar por qué. Te lo voy a explicar. Ese es un punto, porque todos nacemos en una fe. Estamos todos de acuerdo, todos nacemos. Pero desde la concepción, y viendo la evolución, pues esto lo leí de pura casualidad, me cayó en Substack, que es maravillosa. Siempre hay algún genio por ahí escribiendo. Entonces, este conecta y te dice, todos los ateos somos cristianos, con el título. Ay, qué huevo, dije, vamos a ver. Entonces, sí, vamos a ver. Él primero desarma la religión. Desarmémosla. Me hablas del Jesús histórico, que nació de un Dios con una mortal que era virgen. Me voy al chamán. El chamán te puede dar 3 ejemplos anteriores a eso de los egipcios, de los sumerios y de otros más. Pero vámonos más para acá. Todos los César nacieron de los dioses. Julio César, no, Augusto César, que fue el primer César, ese, como creó la dinastía, él viene de un dios con su mamá. Aquiles, si va por el otro lado, los griegos tenían esa costumbre. Alejandro Magno también era nacido igual. Sí. Entonces, esa parte, no, para mí no tiene ningún fundamento de fe que me entendés que se esté llevando y que digan, por eso soy cristiano católico. Ahí defender eso no tiene ningún sentido. Vamos a la etapa de decir, sufrió por nosotros. Brother, si esos romanos lo que les encantaba era crucificar gente. Esos crucificaron 150,000 personas, calculado solamente lo que ellos escribieron, que para ellos son buenos. En ciertos periodos, 150,000 personas crucificadas. Y a todos los torturaban. A toditos los torturaban. A toditos. Se los echaban, a todos les echaban las mismas torturas. O sea, tampoco hay una diferencia que me digas. Y ojo, y después de cuando Espartaco se le ocurrió hacer la rebelión, 6,000 malditos de una sola vez. A todos los crucificaron. Y dejaron el camino aquí, desde el Coliseo hasta allá, lleno de cruces con todos colgados. Listo. No hay nada más que hacer. Entonces, tampoco te da que el sufrimiento o la cruz, llevar de la cruz al hecho de que el dolor y todo lo demás te lleve también a ese pesar. No, cabrón. Él viene y descompone todas esas partes y después conecta y dice, y viene la parte donde él dice, donde Jesús realmente rompe, pero toda la estructura. Y no me va a dejar mentir el chamán, ni tampoco Carlitos, que lo han pasado viendo por todo, ni vos tampoco, que lo has estudiado, que has leído. Todos los dioses y sabios que hicieron algo en la humanidad, todos nacieron de cuna con poder. Todos nacieron con cuna de poder. El Buda, el Siddhartha, ¿cómo se llama? El Krishna. Puta, todos lo que eran los dioses, todos los que están ahí, nacieron de cuna de poder. Confucio, el otro Lao Tse, todos en cuna de poder. El único que fue el hijo de carpintero, que nació entre animales, fue Jesús. En ese momento, eso es revolución. Rompió todo, porque en ese momento... Dame un paréntesis. Ajá. Y la palabra revolución está planteada en muchos documentos de la iglesia.
Yo sé, por dónde te la pongo, por dónde te la traje directamente. Porque la palabra revolución, el ser humano la ha volteado hacia donde la quiere revolucionar. Pero básicamente lo que quiere decir es darle vuelta a la idea. Exacto. Eso es todo. Es reevolución. Darle vuelta a la idea. Le dio la vuelta a la tortilla. Entonces al final hay que hacer lo que revolucione. Al final pues. Y se ríe. Es que te estás reevolucionando. Entonces cuando vos venís, cuando venís y rompe esa estructura y lo mata el imperio, lo crucifica, o sea, y le da la muerte. Le da la muerte más, digamos, la más vergonzosa que se le daba, porque esa muerte se le daba directamente a aquellos que iban a despojar y que sirvieran de ejemplo. Y lo hacía de una manera como los romanos sabían hacerla, para que nadie se volviera a meter. Lo humillaron. Para que nadie se atreviera a ni siquiera pensarla. Entonces, en esa situación, en ese momento, cuando muere Jesús y cambia, ese carpintero pudo haber sido una persona que supuestamente, como escriben todo, mira, es imposible que haya sabido leer, es imposible que haya sabido esto, pero al final él es el que marca la pauta, él es el que marca un movimiento que rompe con todo lo demás, y le toca a Pablo convertir ese movimiento, estructurarlo y darle la divinidad para después tomar todo el imperio. Es simplemente porque, y Pablo le da la universalidad exacta a todo esto. Y lo que dijo el huevo al final, todos podemos ser hijos de Dios. Le abre la religión. Abre la religión. Todos somos. Abre la religión. Bueno, mira, Púa, abre a todos. Déjame terminar. Seguí evolucionando. Solo te quiero hacer una pregunta. Vos decís que sos ateo, pero ahorita estás diciendo que todos podemos ser hijos de Dios. ¿Y entonces a dónde estás? Ese es Pablo, el Pablo, el antecesor mío. No, vos mira, estás. No, yo no. El otro. Yo no creo en Dios. Vaya, quería la respuesta, ahí está. Ahora te voy a explicar, ahora viene el otro detallito. El otro detallito que llama la atención y que por esa razón uno se pone a decir, no, el que tenga la conciencia, el que se porte así, el que se porte allá, y se inventan el libre albedrío. Y fíjate que hay otro detalle que lo pone, que como Pablo también rompe un tabú que todavía sigue en nuestros tiempos, rompe una situación. Yo no le había puesto coco a esto, el pecado original. La interpretación filosófica del pecado original es que vos nacés como sos. O sea, si naces hombre, ese es tu pecado. Nacer mujer es tu pecado. Nacer concho es tu pecado. ¿Me entendés? Si naces trans es tu pecado. Ay, no. Pero es pecado original. O sea, ¿me entendés? En aquel tiempo donde los griegos no le escucho. Se puso en mute. Sí, Dios está actuando ahí. Sí. Exactamente, mira. Porque dijo que era ateo. No. Entonces, ¿me entendés? Está todo, ¿cómo se llama? Todo estaba revuelto. Hasta bien cestos. Entonces, espérate, puta, rebobiná, cabrón, que me perdiste la idea. No, es que la parte del pecado original, esa parte en donde todo aquel tiempo en lo que él vivía, en todo el tiempo que vivía, marca, y cuando él dice el pecado original lo libero, porque ya marca una conducta la iglesia que tiene que seguirse, que no puede seguirse de pendeja lo que lo hacían los gentiles, ¿va? O lo que lo hacían, o como decían los griegos, ¿va? Como se llama Sócrates y todos estos grandes pensadores, con los niños alrededor, ¿va? Y eso sí era lo que hacían, vengan a mí los niños. Entonces esos cabrones sí, esos hijos de puta sí. Entonces, todo era peor que Epstein. Sí, pero ahora venimos a ese detalle.
¿Y por qué fue tan importante y tan sísmico esa crucifixión de Jesús? Y como dijo un cura un día, no existe el cristianismo sin la crucifixión y no existe la iglesia sin la resurrección. Entonces, en ese tiempo que estaba él, toda la filosofía, toda la estructura, y si vos ves toda la literatura romana para abajo, toda se fundamenta en el poder, en la guerra, en que yo soy el macho, en que aquí yo hago estas cosas. Él se despoja, hay esclavos, no se le da derecho a las mujeres, no se le da tampoco ninguna posición de poder a los desposeídos. Eso es lo que tenemos ahorita. Y por esa razón es el imperio. No, por esa razón. Entonces, esa parte, cuando viene Jesús y dice, no, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, en ese momento eso realmente tenía que matarlo. Mira, tenía que matarlo, sí. Porque no puede existir eso. Y eso es lo que pasa es que a nosotros, a nosotros, ¿qué nos mueve? Creemos en el Señor porque nos ha hecho feliz en su proyecto, en su propuesta. Porque hemos descubierto lo que creemos, el verdadero amor a la vida, al ser humano. Solo voy a agarrar un mandamiento de ejemplo, uno. Los demás y con eso voy a cerrar. Bueno, uno. Los demás hagan los de ejercicio. A ver. No matarás. Bye. Trascendamos. Trascendamos. A ver. El que toma se está matando. No, pero ese ya lo está. No venís al matar. El matar es como el que lleva la bandera el chavo. Te prometo que en el testamento, mira, te prometo que en el testamento vamos a poner todo el guaro que está aquí. Hay que tomarlo. Mr. Power Flowers. Aquí te lo vamos a dar todo. Donado. Ha sido un placer haberlos tenido, Juan Carlos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Guillermo. Miren, les voy a decir una cosa. El Púas tiene toda la razón. ¿Y saben por qué? Porque esa es su verdad. Todos nosotros somos unos sísifos. Lo que pasa es que las piedras que cargamos somos de diferente tamaño. Me explico, pero todos vamos empujándolas y nunca vamos a dejar de empujarlas hasta que nos encontremos con Dios. Así es que gracias por haber estado con nosotros en ese programa de Un Balde, por favor. Rey, Juan Carlos, mira, yo realmente quiero expresarte que estoy feliz de que hayas estado en el show, Guillermo también, y espero que no sea la última vez, porque va a haber otro show con respecto a esto. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la gente me lo va a pedir. Así es que gracias, muchachos. Gracias por haber estado con nosotros. Y bien, se nos acabó la tertulia, pero la polémica estuvo buenísima. Pero esto no se termina aquí. Tenemos mesa vacía, así que para el otro fin de semana, si me acompañan, pedimos un balde, por favor. Esto ha sido todo por ahora. Estamos para la próxima. Nos vemos, muchachos. Un abrazo fuerte.